Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nuevamente estamos en Latinoamérica Futura. Esta iba a ser Latinoamérica Futura 2. Yo hice muchos anuncios, todo, pero un huracán de por medio, elecciones por otro, y varias cosas que pasan habitualmente en Latinoamérica, nos impidió estar con nuestra invitada de hoy día. Y más que invitada, es una amiga personal, una amiga de la casa que nos conocemos hace bastantes años. Tengo el placer y el honor de presentarle a la legisladora municipal de Utuado, ciudad en Puerto Rico, Astrid Cruz. Bienvenida, Astrid, a Latinoamérica Futura. Desde Puerto Rico, una compañera boricua para Chile. Muchas gracias, Aki. Es para mí un placer, un privilegio y un honor estar hoy charlando contigo, como bien dices, porque nos une una amistad más allá del compañerismo y la camaradería de lucha por nuestra Latinoamérica. Así que gracias. Gracias, Astrid, a ti por hacerte un tiempo. Me imagino que con todo lo que ha pasado en la última semana, estás con mucha pega, mucho trabajo, como decimos acá, con tus nuevas funciones. Durante el año pasado nosotros vimos a las Latin Superstars en muchas manifestaciones, pero antes de eso me gustaría comentarles cómo con Astrid nos conocemos. Corría por allá el año 2011, el loco 2011 en Chile, cuando estábamos todos en las calles, manifestaciones que eran, hoy día son pequeñas comparadas con lo que hemos tenido después. Afortunadamente. Y el 2011, nosotros, en la USACH, yo estudié en la USACH, Administración Pública, y desde ahí nosotros comenzamos a recibir muestras de solidaridad de todo el mundo. Y una de ellas, que nos llamó mucho la atención, era de Puerto Rico, que llegó a través de esta compañera Astrid Cruz, y a través de los compañeros con los que ella se vinculaba en la Universidad de Puerto Rico, la UPR o la UPI, como le dicen también. Y dentro de ese marco, cuando estábamos nosotros al fragor de la lucha por la educación gratuita para todos, incluso para los ricos, como un derecho humano a la educación, recibimos la solidaridad de Astrid y de los compañeros de Puerto Rico a través de cartas, de difusión y de un montón de otras cosas que también nos revitalizaron mucho en ciertos momentos, porque las luchas son así, tienen altos y bajos, y la de los estudiantes, mejor que nadie nosotros sabemos cuántos altos y bajos ha tenido desde los 90 hasta acá. Y así fue como nos conocimos con Astrid. Luego comenzamos esta amistad en la que compartíamos mutuamente lo que pasaba tanto en Puerto Rico como lo que pasaba en Chile y sobre todo también en Latinoamérica. Y siempre con un ojo pendiente con lo que pasaba en el imperio, en Estados Unidos, al norte de la patria grande, porque lamentablemente Puerto Rico, con todo lo maravilloso que es, con toda la cultura que tiene, más allá de lo que nosotros hoy día más disfrutamos, que es el reggaetón, tiene una cultura espectacular y un pueblo que tiene una historia de lucha bastante desconocida por nosotros, sobre todo en Sudamérica. Y creo que es el momento de que ya dejemos de lado eso que somos Centroamérica, Norteamérica, para que seamos todos latinoamericanos. Como decía alguna canción muy bonita que de seguro Astrid se la sabe, y yo también me la sé, y los que nos están viendo también se la saben. Y en este marco, hoy día vamos a conversar con Astrid. Astrid, desde el 2011 hasta acá, ¿cuánta agua ha pasado bajo el puente? Recuerdo que hubo un momento en que estábamos mirando las luchas de las universidades en Puerto Rico, en Chile, y mirando hacia Egipto, bien pendiente. Estaba a la vez eran los sucesos internacionales que nos tenían comentando. El año que soñamos peligrosamente, como el libro de Zizek, o Zizek, o Slavko, sí. Más fácil. En ese libro queda muy claro todo lo que dice Astrid. Tenías toda la razón, sí. Han pasado muchas cosas, muchos cambios internacionalmente y en nuestra Latinoamérica, en nuestros dos países en particular. Como tú decías, habían unas manifestaciones de lucha en ese momento que sentíamos que eran grandes, lo eran, pero que se quedaron chiquitas comparado a las que han habido después, afortunadamente.
que fueron quizá semillas de los procesos que hemos estado viendo más recientes en ambos países y en Latinoamérica en general. Así que han pasado muchas cosas. Después de eso, en los Estados Unidos cambió la administración por la administración Trump, toda la convulsión social de los Estados Unidos que aquí nos afecta bastante directamente. Y en Puerto Rico jamás hubiéramos pensado, yo creo, ¿verdad? Que en tiempos recientes jamás hubiéramos pensado sacar a un gobernante con manifestaciones populares. Y eso se dio el año pasado, como estás diciendo tú. Así que sí, ha sido un tiempo para Puerto Rico, un tiempo triste. Nosotros hemos tenido miles de muertos, muertes sin precedentes por situaciones trágicas, por el abandono gubernamental sobre todo, porque con los huracanes Irma y María y luego terremotos y luego diferentes situaciones entre todas estas, entre todos estos fenómenos que quizás son inevitables, aunque no del todo, ¿verdad? Porque los huracanes también tienen mucho que ver con el cambio climático. Así es. Y el Caribe y Centroamérica somos de las zonas más vulnerables al cambio climático, lamentablemente. Y quizá de los menos que contribuimos al cambio climático, pero de los más afectados en el mundo. Así es. Entonces, luego de esos huracanes, la realidad es que las muertes se debieron al abandono gubernamental. Y fueron sucesos que marcaron este pueblo y que ya con las luchas que veníamos, que acabas de comentar, que venían sembrando una conciencia social, pues terminó de cojarse la rabia de la gente con ver las muertes y el abandono tan directo y tan de frente. Eso tiene que ver básicamente con el huracán María, si es que no me equivoco, que eso fue el año Sí. 2018. 17. 2017, sí. Yo recuerdo unas imágenes que me parecen patéticas y que las comentamos también en su momento. Trump en la isla de Puerto Rico lanzando papeles higiénicos como el que lanza una canasta. Entonces, Sí. ¿cuál es el sentimiento que tienen los puertorriqueños respecto de ser hoy día y depender netamente de lo que pasa en Estados Unidos sin tal vez ni siquiera poder reclamar y levantar el dedo y decir, nosotros estamos en contra de lo que se define en Washington? Pues mira, es una situación bien compleja. Latinoamérica conoce de primera mano el coloniaje, pero la experiencia nuestra es bien particular. No, yo sé que no es igual hablar de la mentalidad que se crea en el coloniaje de modo más indirecto, económico, que el coloniaje político y en todas las esferas que vivimos nosotros realmente altera la visión del mundo. Y aquí se difunde mentalidades como que la gente cree que nosotros dependemos económicamente de Estados Unidos. No es cierto. Las colonias son rentables para los imperios o para los países más poderosos que las tienen colonizadas en la mayoría de los casos. Si no, no tiene mucho sentido tenerlas de colonia. En el caso de Puerto Rico, sí, hay una explotación comercial, territorial de todo. Nosotros no podemos comerciar libremente con nadie. Todo lo que entra en nuestros puertos paga impuestos a los norteamericanos. Aquí hay mano de obra barata en fábricas especializadas, personas altamente preparadas y educadas como ingenieros, bioquímicos, trabajan las farmacéuticas norteamericanas para que la ganancia sea para Estados Unidos completamente y por mano de obra mucho más barata, etcétera. O sea que si empezamos a sumar y restar aquí, la realidad es que es mucho más el dinero que sale y las ganancias que salen hacia el imperio de lo que se recibe en todos los aspectos. Pero hay mucha gente en el país que cree que es lo contrario, que cree que aquí nosotros dependemos económicamente para la infraestructura pública y social y el funcionamiento como país, dependemos de los fondos federales o del gobierno estadounidense. Entonces, en ese sentido, hay un miedo grande. Gran parte de la población tiene miedo a hablar de independencia, ya se ha ido perdiendo cada vez más a la que
En estos procesos que relataba, la gente ha visto el abandono gubernamental y ha visto cómo es el apoyo mutuo, la solidaridad entre puertorriqueños y el trabajo nuestro, lo que nos ha salvado la vida. Pues se han ido rompiendo esos mitos. Pero sí, pues hay visiones erradas. Esa situación de coloniaje, porque lo que tú nos estás describiendo es una situación de explotación como la que nosotros en Chile tuvimos tuvimos en la colonia, y hoy día, después de la dictadura, seguimos teniendo una colonización de empresas extranjeras que se llevan el cobre, que tienen el agua privatizada, etcétera. Hoy día el agua en Chile, la mayoría son privatizadas. Es el único país del mundo que tiene un elemento vital, como el agua, en manos de privados. Entonces imagínense lo que eso significa. Y nosotros también, de cierto modo, asumimos también nuestra ignorancia y desconocimiento con el coloniaje de Puerto Rico, porque lamentablemente la situación geográfica de Chile siempre nos ha hecho pensar de que somos una isla pegada a Sudamérica, a Latinoamérica. Y por eso tal vez me gustaría que nos pudieses comentar cómo Puerto Rico hoy día en el 2020 continúa siendo colonia, porque entiendo que previo a todo esto de ser colonia de Estados Unidos era colonia de España, igual como lo éramos nosotros. Si nos podéis más o menos contar ese trayecto histórico, porque además, a quienes nos están viendo, Astrid es profesora primaria, de la primaria o de la secundaria. De la secundaria en Utuado, en Puerto Rico, y ella está constantemente trabajando con nuevas generaciones, y que es un orgullo que una compañera esté pudiendo también desde la educación dar esa lucha por cambiar esa mentalidad. Sí, mira, a grandes rasgos, ¿verdad? Puerto Rico fue colonizado, conquistado y colonizado por España. Fue de los primeros territorios en ser colonizado y conquistado, porque sabemos que, ¿verdad?, los españoles primero llegaron a las Antillas, en el Caribe, en nuestras islas, y luego es que se adentran en el continente. Así que la colonización y conquista de Puerto Rico comenzó muy temprano y fue, al igual que Cuba y la española, y desde nuestras islas, vamos a decir que fueron puertos de parada para la colonización posterior que se hizo de los continentes, y de Sudamérica y de México y Norteamérica. Por lo tanto, nuestras islas se convirtieron en más que nada en fortines marítimos y en territorio de conflicto marítimo. Nuestras islas recibieron muchísimos ataques de los gobiernos enemigos de España todo el tiempo, y amurallaron ciudades, y pues la historia de piratería y corsarios en el Caribe es una historia real, no es de Pirates of the Caribbean en el cine. Eso surge basado en aspectos reales. El Caribe fue un territorio conflictivo, como quizás en algún momento en la antigüedad lo fue el Mediterráneo, en el Viejo Mundo. Claro. Entonces, por lo tanto, desde los comienzos de la colonización, en nuestras islas se crea una mentalidad de defensa del imperio, de fortín militar del imperio. Y se militarizó la vida, el gobierno, desde muy temprano, quizás de forma más clara que en algunas otras colonias. Entonces, sí, a nosotros siempre se nos enseñó que esto era territorio de defensa, puerto, por eso se llama Puerto Rico. Y entonces era la llave para entrar y para defender las otras colonias. Pues, por lo tanto, Puerto Rico no se desarrolló una burguesía muy sólida, yo creo que en ninguna de las Antillas, comparado al resto del continente, porque aquí se vivía bastante de lo que se llamaba el situado mexicano, ingresos que destinaba el imperio de las riquezas que obtenían el continente, al explotar el continente, los destinaba a costear las defensas y las construcciones de fortines y todo en nuestras islas, y la vida en nuestras islas, porque era un bastión militar, punto. Entonces eso hizo que sí se retrasara un poco el desarrollo social, cultural, económico,
y que no se creara, a diferencia de otras colonias, una burguesía o una aristocracia sólida. Entonces, por eso es la razón más sólida que yo veo para que el interés independentista o libertario demorara más también en despertar en nuestros pueblos que en el resto de nuestra América. ¿En eso? Cuando, ajá, perdón, continúa. Cuando en el siglo XIX entonces las demás colonias de España se independizan, recién están llegando esos deseos libertarios aquí. Y hay las primeras muestras de esas empresas libertarias cuando ya las demás colonias se están independizando. Y es en ese momento entonces en que España, en sus últimos tiempos como imperio en ultramar, hace más duro su administración con las pocas colonias que quedan, que son las del Caribe y Filipinas, básicamente. Impone gobiernos dictatoriales, torturas, medidas bien extremas para acallar los intentos independentistas o los pensamientos libertarios, y fue un tiempo bastante de represión más fuerte que lo que se había vivido en todo el resto de la colonia española anterior, hasta ese siglo XIX. Pues realmente ese siglo XIX forma mucho, gran parte del pensamiento en Puerto Rico, que fue de unos periodos de represión grandes que finalmente causaron más rebeldía y se logra en 1897 por fin unas concesiones de España que le entreguen una autonomía a la isla a causa de muchas luchas. Y un año después desencadena... Entrando al siglo XX. Sí, 1897. Okay. Y esto es un año antes de la guerra con los Estados Unidos, de la guerra hispano-cubanoamericana, en donde justo cuando hemos obtenido concesiones autonómicas y hay un despertar de esa conciencia libertaria en Puerto Rico, se da la guerra entre Estados Unidos y España, la ganan los Estados Unidos, que el territorio principal donde se libra es Cuba. Ajá. Y a raíz de esta guerra, pues España pierde a sus últimas colonias en América, que era Cuba y Puerto Rico y las Filipinas. En ese proceso se instauran gobiernos militares norteamericanos en estas colonias, supuestamente de transición. Ese cuento de las transiciones. Sí, de transición, ¿verdad? Para traernos la libertad y la democracia, como siempre todavía hacen estos maravillosos... tanques, bombas, drones y la democracia a la norteamericana. Sí, bien. Entonces, esto ocurre en 1898. Mucha de esta gente que estaba librando luchas con España, pidiendo libertades, pues hubo gente que sí salieron a los norteamericanos, porque sí creyeron el cuento de una transición a la democracia y a la libertad. Y entonces, en ese proceso, Cuba sí se independiza, Puerto Rico tiene una población bastante más leal a la corona. Hay que hacer unos matices también, y es que, por ejemplo, cuando las independencias del resto de las colonias, uno de los lugares que fue refugio de los leales a la corona fue Puerto Rico. O sea que si en los procesos de lucha bolivarianas, por decir, de Bolívar, pues algunos de los que huían leales a la corona de Sudamérica terminaban aquí, probablemente. Entonces, sí hay documentado eso. Entonces, tenemos una población un poquito más leal a la corona, por lo que se demora más todavía estos procesos, claro. Pero cuando se vienen dando es que ocurre la invasión norteamericana. Y es que en el caso de Puerto Rico, que no había un movimiento libertario tan muy consolidado como en otros lugares, como en Cuba, pues los Estados Unidos finalmente se quedan como posesión de ultramar con nuestro territorio. Lo interesante es que claramente en los documentos legales de los norteamericanos aparece como una propiedad del Congreso. Esto es un territorio propiedad del Congreso de los Estados Unidos, ni siquiera como... O sea, no tenía ni siquiera un lenguaje político
políticamente correcto, sino como una propiedad, como que yo comprara un solar de tierra y o me regalaran. Entonces... que llamaban, perdón, en la colonia la encomienda, o la... No recuerdo el nombre, pero era cuando le daban un pedazo de tierra en algún país, o un país completo, o una nación completa, o una isla completa, a un español para que se hiciera cargo de eso, y era de su propiedad, y podía hacer y deshacer tanto con la tierra como con los seres humanos que estaban dentro sí. de ese territorio. Las encomiendas, eso mismo, sí. Era encomienda, sí. Aquí hubo ese sistema muchísimo también. Entonces eso creó también una población bastante leal a España, porque se dieron muchas encomiendas aquí en el centro de la isla, pero tenían que ser católicos, de países amigos. Claro. Leales a la corona, finalmente. Entonces, ya en el siglo XX, pues a principios del siglo XX se desarrollaron muchas luchas en Puerto Rico. Surgen otros partidos socialistas, hay un movimiento anarquista que se desarrolla a principios del siglo XX y unas luchas obreras bien fuertes, que la mayoría sí se hacen muy conscientes de que la colonización norteamericana es un impedimento para lograr sus reclamos. Pero en ese momento, a mitad del siglo XX, se crea lo que es el Estado Libre Asociado, que es un disfraz legal de nuestro sistema colonial o territorial. Se hizo una convención constituyente y hicieron supuestamente una constitución con participación ciudadana de ciudadanos muy selectos y escogidos, ¿verdad? Desde el poder. Y se aprobó una ley en el Congreso de los Estados Unidos, que es la Ley 600, donde se deja de llamar a Puerto Rico territorio y se le comienza a llamar Estado Libre Asociado, como si hubiera sido un pacto bilateral entre ambas partes, cuando realmente no hubo participación del pueblo. Pero se supone que un Estado libre asociado tiene la capacidad de poder decir, ya no queremos estar asociados a con quién nos están asociando, porque si se supone que hay una relación entre estados, debería primero reconocer a Puerto Rico como un estado independiente para que ahí recién pudiese ser un estado asociado libre, porque hoy día no es estado, no está ni asociado, ni menos es libre, según lo que tú me estás conversando. Exactamente, esa ha sido siempre nuestra crítica, ¿verdad? Este sistema, pero resulta que ya en el siglo XXI, resumí un siglo, en el siglo XXI, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha desenmascarado el sistema del Estado Libre Asociado y nos ha dado la razón a los independentistas, porque ante las deudas odiosas que se nos han impuesto a los puertorriqueños, al gobierno de Puerto Rico, pues claro, ahí sí el imperio no es parte. Cuando hay que pagar la deuda, ahí sí no es parte. Pero entonces, pues han habido múltiples pleitos en los tribunales en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que decide sobre Puerto Rico. No, Puerto Rico tiene Tribunal Supremo, pero realmente todo se puede impugnar en el Tribunal norteamericano y lo que ellos decidan es lo que se decide sobre Puerto Rico. El Congreso de los Estados Unidos impuso una junta de control fiscal que gobierna Puerto Rico ahora mismo por encima de los políticos electos. Es como, y la Junta de Control Fiscal hace las veces de lo que, la función, digamos, que hace el Banco Mundial con nuestros países. Lo que pasa es que nosotros no estamos insertos en esa economía internacional, sino que nosotros pedimos es a Wall Street o a casas crediticias en Estados Unidos. Entonces, la Junta de Control Fiscal nombrada por el Congreso hace las veces de banco internacional, de que nos cobra, nos impone medidas de austeridad y negocia la deuda odiosa creada en Puerto Rico, impuesta sobre el país. Me da un segundo. Me gustaría que ese tema que vamos a entrar, que tiene que ver con toda el promise y todo ese paquetazo neoliberal que le están aplicando ahora desde hace un par de años a Puerto Rico, posterior al huracán María,
Me gustaría que antes de entrar en ese punto que es sumamente importante y que es de netamente actualidad, es que tal vez cuál es el panorama político histórico, porque nos hablaste de muchas luchas obreras, de movimientos anarquistas, y la verdad, en Chile, de Puerto Rico, se sabe muy poco, y menos aún de las luchas de los trabajadores y de quienes, de quienes son el motor de la historia, como nosotros lo consideramos, que es la clase trabajadora y el pueblo de Puerto Rico, como para ver cómo se configura también después las demandas que tiene el partido en el que tú estás militando hoy día, que es el Partido Independentista de Puerto Rico. Sí, pues mira, cuando te mencioné anarquistas, hablaba de la primera mitad del siglo XX, hace 100 años atrás. Hubo digamos que un auge de ideas libertarias, socialistas, anarquistas, sindicales, progresistas de distintos tipos, corrientes diversas, comunistas, incluso nacionalistas, que hay unas complejidades aquí que exponer, porque cuando hablamos de nacionalistas en muchos países se tiende a pensar en la derecha y con razón. Pero la verdad es que en Puerto Rico ha habido un movimiento nacionalista que ha usado la cuestión identitaria de país o para insertarnos dentro de Latinoamérica y hacer resistencia a la asimilación a la asimilación a Estados Unidos. O sea que es bien complejo porque realmente no podemos categorizarlo así como que porque es anarquista es de derecha, que han pedido muchas reivindicaciones sociales a favor de la clase trabajadora, de los sectores más vulnerables y se autodenominan nacionalistas porque claramente hacen uso de los símbolos de identidad como símbolos de cohesión entre ellos y como objetivo a defender, vamos a decir. Porque la verdad es que cuando vivimos en una colonia, en todos los sentidos, una colonia, todos nuestros países están viviendo el coloniaje económico, vamos a decir, pero nosotros tenemos un coloniaje que aquí se ha tratado de imponer como lenguaje oficial el inglés. Que hay una dinámica, políticas, culturales, sociales, que se te trata de asimilar completamente. Y podemos ver el caso de Hawái. Y mirándonos en el espejo de Hawái, Puerto Rico nunca se ha dejado asimilar. Hemos mantenido nuestra personalidad caribeña, latinoamericana, y muy diversa, claro, muy diversa. Es complejo, ¿verdad? Definir eso de forma simple, pero la verdad es que por eso es que hay que entender que el nacionalismo aquí no es como cualquier nacionalismo, es un nacionalismo que sí es de resistencia y que sí ha sido un movimiento aliado de los socialistas, de los comunistas, de los anarquistas, de los sindicatos, y ha sido, en muchos momentos, ha luchado grandemente dentro de la izquierda. Pues, por ejemplo, hay nacionalistas puertorriqueños que han hecho ataques armados incluso al Congreso de los Estados Unidos, a la Casa del Presidente de los Estados Unidos, y que han organizado bases en los pueblos de la isla. Aquí en mi pueblo de Utuado, pues sí, fue uno de los escenarios principales de un intento de revolución que fracasó, fue aplastado por la represión del gobierno, tanto del gobierno colonial aquí como de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y son de los lugares, por ejemplo, en Utuado pasaron aviones, estamos hablando de 1950, aviones ametrallando la población, aviones de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ametrallando la población. Una población que tenemos la ciudadanía, el pasaporte norteamericano. Entonces, estamos hablando de que las Fuerzas Armadas están ametrallando desde el aire a ciudadanos propios, entre comillas, ¿verdad? Porque se nos ha impuesto esta ciudadanía, pero... Y la realidad es que esa represión, imagínate en 1950, en una zona rural, ver un avión. Nada más ver un avión pasar era impresionante en 1950, en una zona rural. Imagínate ametrallándote. O sea,
la impresión, pues la represión aquí fue, la represión aquí ha sido realmente severa, y ese intento de revolución que hubo en el 50, que a raíz del cual vienen esos ametrallamientos desde el aire y todo eso, fue organizado por el Partido Nacionalista de Puerto Rico. Pero a raíz de eso, las autoridades arrestan lo mismo a comunistas, a sindicalistas, a independentistas de todas las denominaciones que puedan estar luchando contra el imperialismo y contra, pues, la presencia de los Estados Unidos en Puerto Rico. Así es que ese siglo XX, a principios del siglo XX, las fuerzas o las organizaciones independentistas, sindicales, socialistas fueron partidos con una gran militancia y con una participación de ciudadanos muy alta, mucha gente, y cada vez fueron disminuyendo. El siglo XX fue, se vio la merma año tras año de los partidos de izquierda hasta quedar reducidos, porque la gente realmente aquí se te arrestaba por tener la bandera de Puerto Rico, o por, o sea, la represión en el siglo XX en Puerto Rico fue... Yo sé que, claro, le estoy hablando a gente que ha vivido la represión. Esto no es único de aquí, que hemos vivido todos la represión, pero a lo que voy es a que aquí en el tema particular de la liberación del imperio norteamericano, pues sí se creó un estigma bien serio. Aquí hasta hace no tanto tiempo decir que uno era independentista te costaba todo. Entonces, pues, y hubo un sistema de vigilancia institucionalizado en el Estado, de persecución y vigilancia constante por mucho tiempo. Entonces, eso sí mermó la militancia y requirió, pues, la valentía de esos que siempre mantienen la resistencia en alto cuando son pocos, y que dejan el camino o la puerta abierta a que cuando haya momentos históricos como ahora en que de repente volvemos a ser muchos, pues sepamos que no salimos de la nada. Sí, hay una tradición de lucha en Puerto Rico, por lo que me estáis comentando. Y esa tradición de lucha también creo que tiene mucho que ver también con la ubicación y los referentes como geográficos. Nos comentaba al principio de que todo las islas que le llaman del Caribe, está Cuba entre medio de todo eso. Entonces, me gustaría saber, a nivel histórico, cómo impactó la Revolución Cubana, la fallida primera Revolución Cubana y después la Revolución Cubana propiamente tal, cuando entra Fidel y Camilo y el Che y todo el pueblo cubano detrás del movimiento 26 de julio, creo que era, sí, 26 de julio, en la liberación de Cuba. ¿Cuál es el impacto histórico y político que tiene hasta el día de hoy lo que pasó ahí muy cerquita? No sé a cuántos kilómetros están de Cuba, pero viendo el mapa están ahí al ladito y son parte como del mismo, llamémoslo así, mundo caribeño. Sí. La influencia de Cuba en Puerto Rico ha sido inmensa, desde siempre. No solo Cuba, sino la República Dominicana y Puerto Rico, somos las tres Antillas hispanas que tenemos una relación, unos lazos culturales, políticos, sociales, desde siempre. Nuestra historia está muy entrelazada y la gente en nuestros tres países está consciente de ello. Nosotros incluso, pues, nuestras islas han sido territorios de migraciones entre una y otra, siempre. Aquí en Puerto Rico hay una gran población de cubanos que vinieron después de la revolución, o de dominicanos que siguen llegando, y los puertorriqueños viajamos mucho a la República Dominicana. Lo único es que, pues, por la dinámica política de los Estados Unidos con Cuba, sí se ha impedido un intercambio más abierto, pero el bloqueo nunca ha impedido muchísimas de las relaciones de los puertorriqueños con Cuba. Por ejemplo, siendo ilegal, aquí muchos puertorriqueños siempre se han mantenido viajando a Cuba, y por ejemplo los artistas son
los artistas más destacados de un país y del otro han formado agrupaciones musicales juntos o graban discos juntos, desde toda la historia nuestra siempre eso es muy conocido. Y hay instituciones o escuelas en una isla y en la otra que tienen el nombre de personajes históricos de la otra y que nos sabemos y nos reconocemos como una misma gente. Claramente nosotros somos latinoamericanos, pero dentro de las complejidades de nuestra patria grande hay una cosa que es ser antillano y ser caribeño, que nos unifica y que un poco añade otras complejidades históricas que como cada región tiene las suyas, ¿verdad? Entonces, ciertamente nosotros a veces nos pasa a los puertorriqueños, por ejemplo, me ha pasado que en Venezuela se organiza una iniciativa de activismo y nos ubican como que, ¿dónde ubico? ¿Tú eres Centroamérica o Norteamérica? Y nosotros, el Caribe, somos el Caribe. Pero eso no pasa con los cubanos y los dominicanos y cuando hablamos en común nosotros nos entendemos como el Caribe, las Antillas. Entonces sí, pues la realidad es que desde que comenzó la lucha independentista en nuestras islas, comenzó a la vez. Hay una junta que se crea de los luchadores por la independencia de las islas en Nueva York. Y por eso nuestra bandera es la misma bandera de Cuba, pero con los colores invertidos. Ah, ok. Ajá. Tienen el origen en la misma época, en el siglo XIX, las luchas, cuando ocurre un intento de revolución para independizarnos de España aquí, que se llamó el Grito de Lares, simultáneamente más o menos en Cuba ocurre el Grito de Yara, de Baire. El de Yara y el de Baire me confundo, uno es en República Dominicana, no en Cuba. El de... Los caribeños. Sí, y en Puerto Rico el Grito de Lares fueron más o menos a la vez en el siglo XIX y los independentistas de las tres islas se coincidían en Estados Unidos o en Europa para conspirar. Había intercambio, cuando los perseguían en una isla se exilaban en la otra y así sucesivamente. O sea que hubo muchos puertorriqueños que lucharon en la manigua cubana. Y la intención era luego que triunfaran venir a terminar de liberar a Puerto Rico. Se han dado todos los procesos de lucha juntos. Vamos a decir, luego de la revolución como tú dices, del 26 de julio de Fidel, hemos sido siempre bien conscientes de eso y eso, la revolución cubana ha sido inspiración, yo sé que para el mundo entero y para toda Latinoamérica, pero para Puerto Rico sobremanera. Fidel siempre en su famoso discurso en las Naciones Unidas y el Che también en su famoso discurso en las Naciones Unidas mencionan a Puerto Rico cuando viajaban a Harlem. La comunidad puertorriqueña allí era más grande que la cubana y era solidaria para recibirlos allí, darles seguridad. O sea que aparte de verdad de la comunidad afroamericana que estaba muy ligada con la comunidad puertorriqueña de Harlem. Ajá. Así que han sido unas relaciones bien grandes. En Cuba la gente conoce mucho de la historia puertorriqueña y, por ejemplo... Es una historia universal porque el sistema educativo de Cuba, respetos. Sí, sí, claro. Y entonces, la realidad es que, por ejemplo, cuando fue el ataque al Congreso de los Estados Unidos por parte de los nacionalistas puertorriqueños, esas personas, esos luchadores nacionalistas que dispararon allí dentro del Congreso, fueron presos y una de las personalidades internacionales clave para siempre negociar por su libertad fue Fidel. Y Fidel, ahora mismo tenemos una presa política que se llama Ana Belén Montes, de las pocas que quedan ahora mismo a través de la historia, ¿verdad? Han habido presos políticos aquí que han atentado contra el imperialismo norteamericano y muchos de ellos, de los que han luchado por la liberación de Puerto Rico, han estado involucrados en la causa cubana o viceversa.
Ahora mismo Ana Belén Montes es una puertorriqueña que trabajaba para las autoridades norteamericanas y era espía cubana, pero es puertorriqueña. Entonces está presa en Estados Unidos y los cubanos han reclamado su liberación, ¿verdad? Asimismo, en Puerto Rico la lucha por los 5 fue de los lugares donde se hizo un trabajo más arduo, de que muchos puertorriqueños viajaron y abogamos por ellos. O sea, hay un comité de solidaridad con Cuba que todos los años viaja a Cuba del periodo especial. Hay una relación bien estrecha, histórica, y definitivamente nosotros, no solo con Cuba, que aquí nos decimos que somos, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, es un poema muy popular en las dos islas. Es un poema que se llama A Cuba, de una poetisa que se llama Lola Rodríguez de Tío, pues dice, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, pero la realidad es que también con República Dominicana, nuestra historia antillana, las islas, el mar, no tanto nos separa, sino nos une, realmente. Es muy bello esa imagen que tú me comentáis de un pájaro con dos alas, porque les invitamos a los que nos están viendo, vayan a ver el mapa de las Antillas, el de Latinoamérica, y toda esta relación que tienen con Cuba también nos permite, de cierto modo, es una relación histórica, geográfica, cultural, política, revolucionaria, y también creo que tiene todos los elementos para que sea algo para el futuro también. Entonces, ahí me gustaría, de cierto modo, que nos comentara qué pasó después de de estas manifestaciones donde, bueno, voy a ser muy poco políticamente correcto, pero a mí me encanta Bad Bunny, y todos lo saben, me gusta el reggaetón, nunca le hice el quite a bailar reggaetón. Ahora el reggaetón es moda y todos lo bailan, pero yo que soy más viejito, cuando estábamos en Lusach, ya sabíamos lo que eran los perreos intensos en los parques. Así que aquí que diga que yo me estoy subiendo al carro de la victoria del reggaetón, no. Aquí hay un reggaetonero desde el día 1 con Daddy Yankee y la gasolina. Y bueno, y hago este enlace medio popero, posero y todo, porque a nosotros en Chile nos llamó mucho la atención, porque Bad Bunny hoy día es la superstar Latinoamérica de todo no solo el continente, sino de todo el mundo. Está grabando en Japón. Bueno, no voy a hablar de Bad Bunny porque no es el tema, pero sí es muy importante para el momento político, creo. No le voy a dar toda la relevancia porque esa lucha siempre las luchas tienen los medios, sobre todo los medios internacionales, se enfocan en ciertas personalidades. Y hoy día Puerto Rico está asociado a la Latin Stars que tiene. Está también el compañero Ricky Martin, que también es un compañero, y por lo que uno siempre ha sabido, además es un defensor de las causas de la comunidad de la disidencia sexual. Él es abiertamente homosexual, tiene su pareja, tiene su familia homoparental, y creo que eso también, de cierto modo, nos hizo a nosotros enganchar y prestar más atención de lo común, de la normal que tenemos con lo que pasa en Puerto Rico. Si nos puedes contar más o menos cómo se llegó a eso, a ver a Bad Bunny con una bandera de Puerto Rico y toda esa gente y esa multitud que en Puerto Rico se mostró, y nosotros la pudimos ver a veces en directo también gracias a las redes sociales y a la pandemia también, que nos han tenido a todos como pegados aquí al computador. Pues mira, estuvo Bad Bunny, Ricky Martin, Residente, René Pérez, convocando Se me quedó en el tintero. Nuestro amigo Residente, que también nos apoyó mucho el 2011. Así que saludos para él. Convocando a la población a unirse a las manifestaciones, pero la realidad es que, como tú dices, cuando llegan estas personas que tienen una notoriedad mundial, pues todo el mundo se fija y obviamente hacen una contribución en ese sentido, en poner ese privilegio que tienen de acceso a las cámaras y a las masas. Pero ciertamente es un proceso que se viene formando lento y de antes, ¿verdad? Y de abajo. Pues resulta, como te decía ahorita, que es como si este país hubiera tenido una cosa guardada en el pecho que no la sacaba, ¿verdad? Y se daban procesos de resistencia, de lucha, de combate, pero no terminaban de cuajar.
Ahora, el huracán María, como te dije, el gobierno dejó morir miles de personas. Así es. Que realmente murieron porque las dejaron morir. Y eso fue como un hito, vamos a decirlo. Puede haber un detonante, Un eso, detonante, así un detonante. como aquí en Chile fueron los 30 pesos, que son menos, no sé, son unas chauchas, como decimos acá, fue el detonante bajo lo que estamos viviendo hoy día. Estamos a punto de elegir a quienes van a asesinar, van a acribillar y vamos a matar la Constitución de Pinochet y la vamos a enterrar boca abajo. Entonces, esos detonantes a veces son muy importantes para los procesos que vienen. Sí, y tú no sabes nunca, a veces tú no sabes cuál puede ser ese detonante, es inesperado. Tú, mira, con el huracán resulta que fueron miles las personas que murieron por negligencia del Estado. Y lo interesante es que el gobierno, o lo siniestro, es que el gobierno escondió la cifra de muertes. Hubo un grupo de periodistas, un medio noticioso que tuvo que ir a los tribunales para exigir que el gobierno le entregara los archivos Eso, de... eso de nos, sí, perdón, me permito interrumpirte porque eso nos parece muy relevante a nosotros en Chile, porque con el tema de la pandemia, acá llevamos alrededor de 15.000 muertos por COVID, pero según los cálculos que han hecho las personas que saben, que no están en el Ministerio de Salud claramente, eh, para que hubiésemos llegado a 10.000 muertos, hay estudios muy serios respecto a esto. Deberíamos haber, en Chile, haber estado contagiados al mismo tiempo 2 millones de personas. Y hasta el momento hay unos dime y direte entre el Ministerio de Salud, la presidencia, el Poder Judicial, para que se entreguen los mails del Ministerio de Salud, porque el ministro anterior, Jaime Mañalich, ha sido gerente general de las clínicas privadas de este país por muchos años, pero después ha sido 2 veces ministro de Salud. Y él lo que hacía fue cantinflear, como decimos aquí, y me carga que usemos el término cantinfleo, pero porque Cantinfleo fue un gran luchador también por los sindicatos de los trabajadores del arte. Era un tipo que estaba mintiendo y que estaba sacando unos cálculos muy extraños que nadie sabía cómo lo hacía. Ni siquiera yo creo que si tú pones a Stephen Hawking a ver cuáles son los cálculos que estaba haciendo este tipo, yo creo que Stephen Hawking sale arrancando en su silla a 100 kilómetros por hora. Entonces, a mí me parece muy de modelos de autoridad que están muy calcados, porque lo que me estás comentando es básicamente lo mismo por lo que nosotros hemos dado la pelea durante mucho tiempo, de decir, oigan, queremos saber qué están haciendo, cuáles son las medidas, cómo están calculando estas cosas. Sí, esconder cifras y datos es parte de la gestión de estos gobiernos de derecha que imponen la austeridad y que, sí, yo veo que, fíjate, ahora que dice eso, que hay muchas otras cosas en que la gobernanza en Chile ha sido parecida a la nuestra. Pero efectivamente aquí nos escondieron las muertes de María, que fueron miles y miles, y decían que eran 46 personas, cuando fueron más de 10.000. Entonces, un medio noticioso tuvo que llevar a las autoridades al tribunal para exigir los archivos de defunciones, para ver las causas de muerte de las personas, para poder, ¿verdad?, hacer ese estudio. Finalmente se llega a un número medio de 4.600 algo, 4.900 algo, no me acuerdo, 4.646, 4.946. El punto es que esto es un estimado que se hace con los datos que se lograron Recabar. Pero la realidad es que hay expertos que señalan que no, que tienen que haber sido más de 10.000 y expertos confiables. Nunca vamos a saber la ciencia cierta. La realidad es que eso creó mucha indignación cuando empezaron a salir las cifras reales, porque empezaron a salir también muchas cosas ocultas, como por ejemplo almacenes con todos los suministros necesarios para que esas personas hubieran podido vivir bien. O sea,
salvarse, para que personas no pasaran hambre, que pasaron hambre, o tuvieran tratamiento médico que no lo tuvieron, o suministro de ayuda internacional o local, o de los suministros que guarda el Estado para emergencias, que estaban almacenados y que los escondieron las personas con autoridad aquí para entregarlas cuando llegaran los candidatos políticos para hacer política con ellos, o para entregársela a su gente allegada nada más, o para ese tipo de cosas. Hubo una acción deliberada de acaparamiento y de suministros vitales que podrían haber evitado la muerte de muchos compatriotas puertorriqueños, ¿verdad? Así mismo. Entonces, se descubre que incluso mucho de estos suministros se pudrieron, se dañaron, se perdieron, se echaron a perder, medicinas echadas a perder, comida echada a perder, agua echada a perder, y sé que sí hubo, aparte de la intención criminal de enriquecerse y hacer campaña política con muchos de los suministros, también hubo negligencia, y también se destaparon situaciones en las que quizá escondían suministros para que no afecten la economía de megatiendas, por ejemplo. Ese tipo de cosas. La situación es que se van, después que ocurre el huracán María en 2017, se van saliendo estos datos, información relacionada a esto, y siguen sucediendo muchos otros escándalos de corrupción, de abuso de poder y demás, pero la población hacían protestas, pero eran pequeñas, vamos a decir, y como pasajeras. Sí, los grupos de lucha y resistencia que siempre han estado luchando, que nunca se han callado, permanentemente en lucha, hemos estado ahí. Pues tú veías que alzaba la voz la izquierda o los grupos políticos organizados de resistencia, y no hacía mayor eco en el resto de la población, pero cada vez era como más y más y más gente, hasta que de repente se filtra a los medios un chat del gobernador, un chat de Telegram, un chat de Telegram en el que él con sus allegados era como un boys club de los amigos, todos eran hombres, del gobernador, que estaban en puestos de confianza. Acá en Chile le llamamos a eso el club de Toby, en contraposición al club de Lulú. Y entonces hablaban de mujeres y de juegos deportivos como un grupo de amigos, pero asimismo manejaban las situaciones de economía y política del país como si estuvieran hablando de un hobby de ellos, y revelaban o daban indicios de muchos de sus actos de corrupción y de la forma en que manejaban contrataciones, decisiones políticas importantes a modo de caprichos personales, o de hacer lucir mal a alguien que les caía mal a su grupito, o de situaciones bien triviales, y cómo se burlaban. Incluso uno de ellos decía, en Puerto Rico una crisis en forense, que no alcanzaba, el Departamento de Ciencias Forenses no alcanzaba a hacer las autopsias por tantos muertos que había. Entonces estaba el edificio lleno de cadáveres y no encontraban qué hacer con los cadáveres, y definitivamente es una crisis en todos los sentidos, de salud, pero también social, porque las familias están esperando su cadáver para darle entierro y sufriendo y demás. Y se revelaron fotos de que esos cadáveres estaban por el suelo, unos apiñados. Entonces, cuando está pasando eso por el exceso de muertos, se revela que en este chat ellos bromeaban con eso, y decía, pero vamos a tirar unos de estos muertitos a alimentar los cuervos. Y bromeaban con estos temas que estaban haciendo sufrir al país. Y, por ejemplo, se burlaron de Ricky Martin por ser gay, hacían comentarios homofóbicos, machistas. Ellos no dejaron personalidad o issue social importante que no se burlaron y trivializaron con su machismo, su homofobia y su descaro y perversión. Entonces, ese chat, cuando se revela en los medios ese chat, fue una semana en que se fueron filtrando páginas por cada día, como por varios días. Ahí el país se escandalizó, y todo lo que era como que todo lo que se había señalado
Yo creo que es como que el país sabía que habían dejado a la gente morir, que no habían tenido cuidado ni siquiera ni de los vivos, ni de los muertos, ni de los cadáveres, ni de nada. Pero de repente ver como que esto nos pasó, seguimos para adelante, pero ahora te estás burlando de nosotros. Como que ahí fue que, entonces el primer día, yo me acuerdo que yo fui el primer día a la Fortaleza, que es la casa del gobernador en Puerto Rico, y se reunieron quizás unas decenas, pocas decenas de personas afuera a protestar cuando salió esto. Luego ese domingo ya había una marcha convocada por el magisterio, que yo pertenezco al sindicato de maestros, que se llama la Federación de Maestros de Puerto Rico. Ya había una marcha convocada para reclamar condiciones de empleo y también de nuestro sistema de retiro. Y esa marcha ya estaba convocada previamente, pero entonces a esa marcha se le suman los reclamos de todo lo que expresaron estos tipos en su chat y de la burla que tienen contra el país entero. Entonces fue como una llama que prendió. Esa marcha fue domingo. Yo creo que la gente se empezó a congregar el viernes frente a Fortaleza. El domingo se da la marcha, que fuimos todo el magisterio allí. Debes estar oyendo un reggaetón. ¿Qué? ¿Es Puerto Rico? Entonces, y al siguiente día, de repente, lunes empezó a llegar más gente a la Fortaleza y cada día aumentaba hasta que se dio una marcha sin precedentes en la historia del país de 1 millón y pico de personas. Estamos hablando de una isla en la que vivimos 3 millones y pico, o sea que hay que calcular, ¿verdad? 1 millón de personas. ¡Wow! Bueno, acá las compañeras feministas el 8 de marzo de este año, antes de pandemia, lograron juntar 2 millones de personas en Santiago, que es una ciudad de 7, 8 millones de personas. Entonces, estaba todo Puerto Rico protestando. ¡Wow! O sea, me imagino el qué onda del corazón ahí, cuando, porque nosotros que habitualmente estamos marchando cuando hay 10, hay 5, hay 500, hay 10.000, hay 100.000, y cuando hay 1 millón, me imagino que el corazón se aprieta, se agranda y pasan muchas sensaciones. Nosotros aquí hemos marchado con 10, con 100, con 500 y es un éxito, ¿sabes? Y que de repente, sí, había muchos compañeros llorando y gente que hemos estado luchando cuando no hay nadie. Hemos tenido un 1 de mayo de 100 personas y nos sentimos, vamos para adelante, siempre para adelante. Y de repente, la autopista principal del país hay 1 millón de personas pidiendo lo mismo que tú. Pues claro, nosotros no lo podíamos creer. Y la felicidad y entonces, pues cuando se revela el chat, claramente hay que ver que hay cosas que rebasan todo tipo ¿verdad? De ideología, yo digo, porque cuando te estás burlando de los muertos por el huracán, el gobernante, que se supone esté resolviendo la situación, pues muchas personas de la clase artística mostraron su indignación. Fue el tema que se convirtió en el tema y entrevistaban en la televisión a la gente y le preguntaban qué pensabas del chat a todo el mundo. Entonces, pues ahí empiezan las figuras públicas a tomar postura, muchas, pero claramente hay unas figuras públicas que son más vocales. Pues sabemos que Residente, por ejemplo, es más vocal, fue yo creo de los primeros que rápido se expresó. Y entonces Ricky Martin lo mencionaban directamente con comentarios homofóbicos. Así que algunos artistas allegados a él también se expresaron en apoyo a él. Y así surge y se va desencadenando todo, claro, hasta que, pues yo creo que Bad Bunny, dentro de lo que es el mundo de la música urbana aquí, ha sido una personalidad bien interesante, que yo creo que con el tiempo es que vamos a poder mirar con justa perspectiva para saber la influencia que ha tenido. Porque la verdad es que Bad Bunny, en Puerto Rico a simple vista hay gente que dice por encima que tiene letras machistas. Yo estoy en desacuerdo, en cierta forma, porque fíjate cómo, a pesar de que habla de la mujer como
sexualizándola, claro, como muchas de las letras de música urbana, pero no es como un objeto, es como un sujeto. La mujer es un sujeto en las letras de Bad Bunny, a diferencia de las letras de otros artistas urbanos, que ella pide lo que quiere, que disfruta, que desea, Ya, que... Entonces... Yo creo que, perdón, en esa canción que dice Ella perrea sola, lo deja clarito, deja clarita cuál es la posición, y claro, no nos vamos a meter más a ahondar como en el tema de la porque eso da para un programa, pero la figura de Bad Bunny es algo bien interesante. Entonces no esperábamos que Bad Bunny iba a convocar, pero ciertamente cuando Bad Bunny convoca, pues le da ya otro tono, y toda la juventud entonces empieza a despertar a cosas en las cuales no había participado. Muchos jóvenes que nunca habían estado en una protesta. Entonces ahí se mueven, se movilizan. O sea, hoy día podríamos pensar que, aparte de todo el detonante, Bad Bunny también fue un detonante tal vez para las generaciones, para los teenagers, para gente más joven, que tal vez nunca ha estado muy vinculada a la política porque la ha visto como un tema de viejo, fome y aburrido, donde siempre están los mismos. Acá en Chile nosotros tenemos a un personaje que se llama, decimos con poco cariño, la verdad, el Chico Saldívar, pero si tú ves los videos de los años 60, los que habían, Chico Saldívar ya era un agente de la primera línea política en nuestro país, y hoy día sigue estando ahí. Entonces, aparte de jubilar y de terminar con la constitución de Pinochet, hay que jubilar también a esos señores, que vayan ya, si ya tienen más de 65 años, tienen el derecho a jubilar. Y creo que ahí es muy importante este rol mediático también que tiene Bad Bunny, porque Bad Bunny con un tweet puede dar vuelta a una elección incluso. Así como voten por tal persona, aunque esté, no sé, pidiendo votar por alguien en Katmandú. Sí, pero fíjate, yo digo algo y es que a mí no me gusta mucho la pelea generacional por el tema de que ciertamente hay gente que está bien que ya se jubilen, pero si no lo han hecho porque no había una sucesión formada todavía, ¿no? Y entonces ha habido, yo creo que el mantener viva la resistencia siempre es un logro, que hay que reconocerle que siempre lo mantuvo ahí como que ese espacio vivo para que luego cuando se volvió multitudinario, ahora es bien fácil ir a protestar cuando es multitudinario, pero entonces quizá no se hubiera vuelto multitudinario si no hubiéramos tenido ese ejemplo de consistencia, constancia, de que ese espacio existe en la calle. Así que yo veo, les reconozco una importancia aquí a todos los sectores, y las generaciones que nos preceden creo que han mantenido en alto la bandera de la resistencia para que nosotros supiéramos qué hacer cuando había que reclamar algo. Así que, pero ajá, ciertamente mencionaba lo que es el personaje de Bad Bunny, porque ciertamente pues ya cambia todo, ya aquí atrae a generaciones de chicos que Bad Bunny ha influenciado en muchos aspectos. Mis estudiantes machistas, que eran más machistas, de repente se empezaron a pintar las uñas. Entonces así mismo también empiezan a decir o a cantar estribillos de lucha combativa. Ajá. Porque ahora resuenan claro. Estribillos de lucha combativa que quizá no conocían, y nosotros llevamos una mínima parte de la población repitiéndolo toda la vida, pero... Así es. Perdón, nosotros como militantes ya que tienen un poco más de experiencia en estas luchas, porque partimos muy jóvenes además, o sea, en los colegios, en las universidades, hemos mantenido este ímpetu de mantener el fuego de la rebeldía, de la revolución y de la contracultura también encendido, y tratando siempre de avivarlo para que no se apague y para que todos puedan ir consumiendo también de ese fuego y alimentándose, porque muchos dicen que las revoluciones son espontáneas. No, las revoluciones se organizan. Y esa organización tiene que ver con todas las luchitas pequeñas que nosotros hemos dado en diferentes contextos, con todo en contra a veces, y ahora que tenemos de cierto modo el sartén por el mango, porque tenemos
la movilización popular como espalda y como respaldo para nuestras demandas, las cosas son más fáciles. Y creo que en ese proceso me interesa mucho cómo Astrid, la profesora, la maestra de secundaria, la revolucionaria, que no sé si puedo decir esto, pero que no estaba por la vía electoral hasta hace un tiempo, hoy llega y se convierte en legisladora municipal de Utuado. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación de la trayectoria que hoy día me tiene hablando con una autoridad política de Puerto Rico electa por los puertorriqueños? Pues mira, no soy una autoridad, pero yo creo que en los últimos años los cambios aquí han sido tantos y tan inesperados que requieren que estemos dispuestos a cambiar, todos y todas. Ajá. Yo militaba en un sector de gente socialista que no participaba del proceso eleccionario. Yo siempre he votado, he ido a las elecciones a votar, pero como una cuestión individual. No, en los espacios de lucha que he estado y la gente más allegada que he tenido la mayoría del tiempo de lucha, pues no participa activamente, incluso hay algunos que hacían boicots, llamaban a boicot. Yo no, yo siempre votaba, pero como te digo, era una cuestión mía individual, no era algo que hiciéramos de forma colectiva. Y la razón es que hay unos sectores aquí de la izquierda que siempre han estado en contra de la participación electoral porque, como hablábamos anteriormente, el poder electoral aquí realmente se puede poner se puede cuestionar porque tenemos una junta fiscal nombrada por el Congreso que realmente toma las decisiones y nos manda. O sea que pues por la situación colonial, aquí hay muchos compañeros pues que prefieren cuestionar la legitimidad del Estado colonial y de los procesos que le dan apariencia de democracia a nuestro sistema y que realmente no es una democracia. Sin embargo, el Partido Independentista Puertorriqueño, que es en el que yo participé ahora con el que participé en las elecciones ahora y salí electa legisladora municipal de Utuado, siempre es un partido electoral. Ahora, es un partido que participa del proceso electoral, pero contrario pues a lo que quizás se puede pensar de otras organizaciones electorales, siempre ha estado presente o lleva muchos años presente en las luchas de la calle también, simultáneamente. Hay muchos compañeros y compañeras de este partido con los cuales yo he coincidido en mi vida de lucha, en la mía, que hay una historia muy compleja de las relaciones y dinámicas entre unas organizaciones y otras, ¿verdad? Y unas facciones de la izquierda y otras que me preceden y que han habido acuerdos y desacuerdos y disgustos, como sabemos que pasa en nuestro mundo. En nuestro mundo complejo y profundo. Pues la izquierda puertorriqueña no está exenta de nada de eso, sino todo lo contrario. Y me preceden pugnas y divisiones que podríamos hacer muchos programas sobre ellas, pero no voy a entrar en eso, sino que la cuestión es que una de las organizaciones, por ejemplo, en las que yo milité, fue una facción que se separó del Partido Independentista Puertorriqueño porque decidió levantar la bandera del socialismo y entendía que el Partido Independentista traicionaba eso. Eso fue en los 70, vamos a decir así. Hay gente que se ha quedado en esas pugnas. Hay gente, y yo sé que conocerás historias muy parecidas de gente que se ha quedado. En Chile la izquierda siempre ha estado muy unida. Eso es mentira. Sí. Pues la verdad es que yo tengo gente allegada en todas las facciones, vamos a decir. Y a la hora de defender una escuela para que no se cierre o una autoridad que quieren privatizar, estamos ahí todos, vamos, poniendo la vida de uno en las manos del otro, pues entonces hay que dejarnos de las changuerías. Y muchos de los señalamientos no son tonterías, muchos de los señalamientos son serios, pero tenemos que poder hacerlos y trabajar.
Entonces, en el nuevo contexto en Puerto Rico, ante tantos cambios, yo creo que todos tenemos que estar abiertos a cambiar y definitivamente con las personas del Partido Independentista Puertorriqueño siempre he estado en la calle, siempre han estado al lado mío. Cuando he tenido que hacer cualquier tarea, desde pública hasta tareas no públicas, desde tareas arriesgadas hasta cómodas, ellos han estado ahí. Así que en este momento que el país pide, vamos a decir, alianza, más amplitud y unos cambios para acercarnos a todos los sectores, entendí que era lo correcto insertarme en el proceso electoral junto al Partido Independentista, que estaba haciendo acercamientos a mucha gente joven, a mucha gente socialista, a mucha gente sindicalista, ambientalista, de la comunidad LGBT y de diferentes espacios de lucha importantes y de comunidades subordinadas. Y ha sido una elección histórica en que el Partido Independentista obtuvo 14% de los votos a la gobernación. Eso no había ocurrido. Y hubo un aumento en el porcentaje y el favor del pueblo hacia el Partido Independentista y hacia otras opciones que no son los partidos tradicionales que siempre nos han gobernado, a la vez que hubo una disminución en la participación electoral. Hubo una disminución en la participación electoral, pero nuestros candidatos obtuvieron más que nunca. Ah, ok. Y entonces, o sea, hemos crecido y nos queda... Eso tiene que ver con todo este proceso que se ha dado últimamente, de que el pueblo puertorriqueño está más receptivo respecto de propuestas que están a la izquierda de todo lo que ha regido Puerto Rico en los últimos 100 años. Sí, hay, además, yo creo que lo que ha hecho que el pueblo esté más receptivo son demasiados factores, pero como te dije, el desencanto es estas situaciones traumáticas que descorrieron el pelo de lo que pensaban que era democracia y un gobierno benefactor, se dieron cuenta que no existe. El gobierno literalmente les dejó morir a los familiares y les escondió comida cuando ellos pasaron hambre. Y vieron eso de frente y se dieron cuenta, entonces el abuso de poder y las cosas que siempre sabíamos quedaron retratadas, por ejemplo, en el chat, en las propias palabras de estas personas. Ellos decían, hay uno de los del chat decía, soñé con un futuro maravilloso, un Puerto Rico sin puertorriqueños. Entonces, estamos viendo que lo que siempre te han dicho y has sospechado de esta clase alta y estos neoliberales, lo viste en sus palabras. Se quedó desenmascarado y pasaron muchas otras cosas, porque por ejemplo, en los últimos años con el tema de la deuda odiosa, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en efecto dictaminó que sí, que somos una colonia, el Estado Libre Asociado quedó deslegitimizado. Y entre tantas otras cosas, las medidas de austeridad, estos eventos traumáticos, la lucha que se ha ido creciendo y los propios escenarios de lucha son escuelas en que la gente se va dando cuenta de cosas. Yo creo que ahí es fundamental lo que tú dices, esto de que por un lado el pueblo se quita la venda de lo que había creído, por otro lado el poder se muestra tal como es. Y ahí me gustaría aprovechar que lo tocamos a recomendar una lectura muy ad hoc que se llama, es de Mark Fisher, se llama Realismo Capitalista. Mark Fisher es un profesor inglés que su tesis desde el año a fines de la primera década del 2000, y lo que habla de lo que señala como el realismo capitalista es que los capitalistas ya no tienen ni siquiera el pudor de mostrarse como personas sensatas, serias. Por eso tenemos a Bolsonaro, por eso tenemos a Trump, por eso tenemos a estos tipos que se burlaban de los muertos sin ningún pudor, porque el realismo capitalista, que según lo que dice Fisher, es una superación del neoliberalismo, y cuando ya llega a la epítome, así lo máximo de lo que puede ser el neoliberalismo, ocurre lo que es el realismo capitalista, donde lo que se hace es simplemente mostrar el mundo tal cual como es, con todo lo desgarrador y todo
desesperanzador que es hoy día mirar con atención lo que se hace en política en nuestros países y a nivel global también. Sí. Aquí todavía hay momentos en que yo digo, wow, no disimulan, ya ni disimulan. En estos días todavía te comento, ¿verdad? Que en Puerto Rico el proceso eleccionario fue el 3 de noviembre y todavía no han terminado de contar los votos. Estamos sin certificaciones oficiales los funcionarios electos porque se están revelando irregularidades en el proceso eleccionario. Y la verdad es que los funcionarios al poder ha habido que se niegan, no disimulan, ellos se niegan a entregar datos, a entregar listas, no tienen pudor en tratar de aparentar un poquito de legalidad. Ellos dependen administrativamente de Estados Unidos. Bueno, aquí sí, ¿no? Porque realmente no, realmente es una agencia estatal del gobierno colonial. Ok. Y en este mismo proceso, yo hace un par de días comentábamos que vi un documental sobre la obra Hamilton, donde apareció un señor, que no recuerdo su nombre, pero que él era muy cercano a los demócratas en Estados Unidos y a toda la comunidad puertorriqueña que hay en Nueva York, pero era un operador político de los demócratas, y los demócratas sabemos que también son colonialistas, también llevan la democracia con balas a cualquier parte del mundo, y hay ahí un tema que es el que me preocupa también por lo que significa, que es el promise, que es la promesa. ¿De qué se trata eso, el plan promesa, como ya para ir cerrando en la actualidad lo que tenemos en Puerto Rico? Bueno, la ley promesa es la ley que creó la Junta de Control Fiscal que se impuso sobre Puerto Rico para cobrar la deuda odiosa e imponernos medidas de austeridad para poder cobrar la deuda. Ha habido unos años en que lleva 4 o 5 años la Junta de Control Fiscal, desde que se implementó la ley promesa, fue con Obama, al final de la administración Obama. Demócrata. Es importante el buen Obama. Sí. Entonces, se habla de que para este próximo año en Puerto Rico van a recortar las pensiones de los jubilados y muchos más servicios. Ya no han estado recortando muchos servicios, pero ciertamente se habla de un recrudecimiento de esas medidas de austeridad para este próximo año que viene. Eso es parte de la ley promesa, que pretende supuestamente balancear las finanzas del Estado en Puerto Rico, como ellos le llaman, ¿verdad? Eufemísticamente, y es realmente estrangularnos para pagar la deuda odiosa de los grandes capitalistas. Ajá. Y en este nuevo escenario, el partido en el que tú militas y desde tu función, ¿qué hacemos en el futuro? ¿Cómo se imaginan Puerto Rico dentro de los próximos años? Porque la realidad política y social y cultural del mundo está cambiando tan rápidamente que tal vez planificar o pensar algo de aquí a 15 años más puede ser un programa de ciencia ficción. Pero con el cargo que hoy que te eligieron los puertorriqueños, ¿cómo enfocamos la lucha para, no sé, un Puerto Rico como el estado número 51 de Estados Unidos, o un Puerto Rico independiente, soberano, y que se integra al mundo desde su propia nacionalidad y de su propia institucionalidad pública en el contexto internacional? Porque creo que hoy día la polaridad, tal vez, y yo lo veo desde acá, desde el sur del sur, la polaridad es entre independentistas y los que quieren que sea el Estado 51 de Estados Unidos. Sí, en Puerto Rico, sí, la polarización se da en dos frentes. Por un lado, como en todo el mundo, los que favorecen a las corporaciones y las medidas de austeridad, y por otro lado, los que favorecemos a los trabajadores y trabajadoras. Pero el otro tema de polarización grande es el de, aquí le decimos el estatus, y es de, pues, qué estatus
se defiende en cuanto a la relación con los Estados Unidos o con el mundo. Claramente, pues como dije antes, yo soy independentista, yo apuesto a un país libre y soberano, insertado en el mundo, unido al mundo con la dignidad que confiere, ¿verdad? Luchar por ser soberano y por tomar decisiones propias. Es un camino largo y complejo. Sabemos que los países, aún con independencia política, pues la independencia, el coloniaje económico se mantiene, ¿verdad? Es un camino es una lucha que tenemos que seguir dando en conjunto los países. Sobre todo yo aspiro a que los países del Caribe y Latinoamérica pudiéramos darla juntos de la mano. Aquí, a pesar de esa polarización, hay muchos factores que estudiar, y es que hay mucha gente que cree en la estadidad o en la anexión a los Estados Unidos realmente por tradición, porque en su familia y crecen y siguen siendo del partido anexionista, pero a la hora de la hora no luchan ni militan porque eso ocurra, aunque se expresan como que son parte de ese. Y otro aspecto que hay que mirar es que en los Estados Unidos no favorecen realmente, la mayoría de los estadounidenses no favorecen eso. Y tendría que ser un acuerdo que tenga el favor de los Estados Unidos también. Así que hay que ser un poco realistas en cuanto a las posibilidades de cada alternativa. Independientemente de las posibilidades que tenga allá en los Estados Unidos, pues mi apuesta es a luchar por un país soberano. Respecto al puesto para el cual yo he sido electa en mi pueblo de Utuado, pues cada pueblo tiene un alcalde y una legislatura municipal que tiene que aprobar las decisiones importantes de ese alcalde. Yo soy una legisladora, soy la única independentista de 14 legisladores municipales. Hay 7 de un partido que es el Partido Popular Democrático, que es un partido como populista del centro y que apuesta al status quo. Y hay 6 que son del partido que promueve la anexión a los Estados Unidos, y yo. Al ellos tener 7 y 6, pues el voto decisivo puedo ser yo muchas veces. Así que somos una minoría con... Sí, son los que pueden inclinar la balanza para allá o acá. Sí, entonces, ok, pero esto se trata de decisiones que solamente que afectan a mi pueblo de Utuado. Es la legislatura de mi pueblo, que es un pueblo, ¿verdad? Para la gente que no sabe, pues del centro de la isla grande de Puerto Rico, en la montaña, en el interior, y es un pueblo grande en territorio comparativamente en la visión de los puertorriqueños, pero que no de tanta población, es un pueblo como de 30,000 habitantes. Entonces, ¿a qué yo apuesto? Bueno, yo apuesto a que todas las personas en espacios como el que yo voy a estar ahora, que son pequeños o de abajo, vamos a decir, de las estructuras más abajo en la estructura gubernamental, más cercana a la gente y a las bases de la gente, nos organicemos cada vez más. Nos organicemos para que los cambios vengan de abajo y no desde arriba. Y hagamos una labor sí fiscalizadora, pero no solo eso, no de resistencia y fiscalización. No podemos seguir siendo la resistencia y la fiscalización, sino que tenemos que actuar para crear, construir de abajo las redes y los vínculos de apoyo, los proyectos solidarios y de apoyo mutuo y de soberanía. Y que una vez eso se pueda estar dando en todos los pueblos y todas las bases, entonces podremos ver el cambio a gran escala a nivel nacional. Ya se está dando, pero apuesto a que estos años son años de mucho trabajo arduo para afianzar esos procesos de forma más organizada y sin que tengan vuelta atrás. Perdón, está silenciado. Me parece espectacular lo que nos estás comentando, fortalecer la organización desde lo más básico, que es
el territorio, los vecinos, lo local. Yo creo que ese también es parte de lo que queremos en Latinoamérica Futura y lo que hemos conversado con diferentes líderes de Colombia, de Perú, que están también en una situación bastante esperanzadora y difícil, porque cambiar la constitución, sobre todo en un país, en Perú, donde han habido 4 presidentes en los últimos años, es bastante particular, la verdad. Entonces, creo que en Latinoamérica Futura Latinoamérica Futura, lo que queremos es potenciar estos espacios de conversación. Yo creo que muy pocos han tenido el placer y el privilegio de poder conversar con una compañera de Puerto Rico que esté en la lucha de Puerto Rico por un Puerto Rico independiente. Así que le agradezco muchísimo por el tiempo a mi compañera y mi amiga Astrid Cruz, legisladora de Utuado. Voy a hacer bastante. Empiezo como legisladora realmente en enero. Se toma posesión en enero. ¿Y eso por cuánto tiempo? ¿Por 3 años? 4. Perfecto. Bueno, tenemos el placer de tener una compañera electa por el pueblo en Latinoamérica Futura. Y de verdad, Astrid, de todo corazón te quiero agradecer muchísimo que nos hayamos tomado este tiempo, que lo tratábamos de organizar hace rato, pero así lo habrá querido el destino. Nos pudimos conectar, pudimos conversar, nos dimos vuelta de la historia de Puerto Rico desde la colonia hasta Bad Bunny, pasando por todo lo que hay entre medio, y creo que va a ser también muy ilustrador para quienes nos están mirando. Astrid. Gracias a ti. Un abrazo a Chile, que también no lo mencioné en la conversación, pero Chile ha sido un referente para nosotros, para la izquierda en Puerto Rico también, de resistencia y fuerza. Y estamos todavía contentos con el logro de Chile de los últimos días, así que vemos con esperanza que estamos teniendo cambios bonitos en todas partes. Así es. Nos sentimos parte de Latinoamérica. Muchas veces nos dijeron a nosotros los chilenos que no éramos los ingleses de América. Yo sí sé que tengo una pinta de inglés que no me la puedo, o de sueco, o de cualquier cosa, menos de latinoamericano. Pero en Latinoamérica Futura lo que queremos es situarnos en nuestra tierra, situarnos en lo que nos pertenece, situarnos a través de empoderarnos de lo que somos hoy día. Somos latinoamericanos, venimos luchando desde que nacemos, tenemos más de 500 años de resistencia histórica en nuestros cuerpos, los pueblos originarios en eso han sido un puntal fundamental, y Latinoamérica Futura lo que quiere es eso, reorganizar este continente en función de un futuro que sea beneficioso para todos. Y en ese futuro de Latinoamérica Futura contamos con Puerto Rico, contamos con las Antillas, contamos con el Caribe, contamos con Cuba, contamos con México, contamos con todos los que están de la frontera del Río Bravo hacia el sur. Así que Astrid, mis cariños, mis besos, mis respetos a los compañeros de Puerto Rico, y en Latinoamérica siempre nos despedimos con el venceremos y será hermoso. Gracias, Astrid. Besitos. Chao. Chao, y gracias a todos los que nos vieron hoy día en Latinoamérica Futuro en el especial Pateado de Puerto Rico. Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau.